Buen día para todos. En esta ocasión vamos a contarles un poco más sobre la gran Lisa Feldman Barrett. Lisa Feldman Barrett, nacida en Toronto, Canadá en 1963, es una psicóloga y neurocientífica reconocida internacionalmente por sus investigaciones sobre las emociones y el funcionamiento del cerebro. Es profesora distinguida de psicología en el Northwestern University en Estados Unidos, donde también dirige el Interdisciplinary Affective Essences Laboratory, un laboratorio dedicado al estudio científico de las emociones, la cognición y el comportamiento humano. Además, es profesora adjunta de la Harvard Medical School, donde ha elaborado en diversas investigaciones sobre neurociencia afectiva. Obtuvo su doctorado en psicología clínica por la Universidad de Waterloo, en Canadá, y ha dedicado gran parte de su carrera a investigar cómo el cerebro construye las experiencias emocionales. Su principal contribución es la teoría de las emociones construidas, en la que sostiene que las emociones no son respuestas universales e innatas, sino experiencias que el cerebro construye a partir de las sensaciones corporales, las experiencias previas, el aprendizaje y el contexto cultural. Bueno, sus investigaciones han transformado la comprensión de las emociones en disciplinas como la psicología, la neurociencia, la psiquiatría, la educación y la medicina. Asimismo, ha publicado numerosos artículos científicos en revistas de alto impacto y es autora de libros ampliamente reconocidos. Entre ellos está el How Emotions Are Made, The Secret Life of the Brain, en 2017, traducido al español como La vida secreta del cerebro, cómo se construyen las emociones, y el Seven of Lofton Simpsons About the Brain en 2020, en lo que se explica de manera accesible los avances científicos sobre el funcionamiento cerebral y las emociones. ¿Cómo inició la neuropsicología? Bueno, su principal aporte es la teoría de las emociones construidas. Según esta propuesta, las emociones no son relaciones automáticas ni universales con las que nosotros nacemos, o como tradicionalmente se podría pensar. En lugar de eso, se sostiene que el cerebro construye las emociones en cada momento a partir de la información del cuerpo. Las expresiones, las experiencias pasadas y el contexto cultural en el que vive la persona. Esto significa que las emociones como la tristeza, la ira y la felicidad no aparecen de forma automática, sino que interpretan que el cerebro crea para dar sentido a lo que esto puede ir ocurriendo. Uno de los 4 puntos que nos da Lisa es la neurotomía básica, que es uno de los lóbulos cerebrales, sistema límbico, la corteza prefrontal. Otro punto es la neurociencia afectiva, que este es uno de sus libros, que es en el área especialidad de Barrett. La cognición, la memoria y la atención. Y por último, que es la relación entre cerebro, emociones y conductas. Pero Víctor, ¿sabes cuál es la teoría que propuso Lisa Feldman Barrett? Sí. ¿Ya se la sabes? Entonces te la diré de nuevo. Según Feldman Barrett, menciona que las emociones no son innatas ni biológicas, sino que estas son construidas por el cerebro, obteniendo información real de diferentes fuentes. Estas 3 grandes fuentes son el exterior, el cuerpo y las experiencias aprendidas. Llegan de diferentes áreas cerebrales, sin embargo, se acumulan en el área prefrontal y en las áreas asociadas. Y es aquí donde sucede la emoción, porque el cerebro no detecta la emoción, sino que elige la mejor opción para describir qué es lo que está sucediendo. Según la neuropsicología, en el cerebro, la corteza prefrontal, la medial lateral, integra información, evalúa el contexto y recuerda experiencias para construir el significado emocional. En la corteza parietal y temporal, procesa información sensorial y el significado a lo que percibimos. Dentro de la amígdala,
Evalúa la relevancia y el valor emocional del estímulo, activando las alertas para preparar el cuerpo y actuar. En el hipocampo, recupera los recuerdos y experiencias pasadas para comenzar o comparar con la situación actual. En el cerebelo, construye la regulación temporal y el ajuste fino a las respuestas emocionales y motoras. Por último, en la ínsula interior, percibe las señales del cuerpo, latidos, respiración, etc. Por ello, podemos decir que esta teoría rompe la visión tradicional que consideraba las emociones como respuestas innatas y universales. Muchas gracias. ¿Te has sentido triste, ansioso, irritable y has pensado que es culpa de tu mente o es un problema psicológico? Bueno, la neurocientífica Lisa Feldman Barrett nos habla de que muchas veces eso no es culpa de nuestra mente, sino de la batería de nuestro cuerpo. Ella nos habla sobre una teoría, el presupuesto corporal. Nos dice que la función principal del cerebro no es pensar ni sentir, sino es la homeostasis. ¿Qué quiere decir ello? El administrar un presupuesto corporal, igual que una batería de teléfono, que nuestro cerebro calcula cuánta agua, glucosa y descanso necesitamos. Que, bueno, si dormimos mal, nos alimentamos mal o vivimos estresados, nuestro presupuesto entra en números rojos. ¿Y qué hace el cerebro? Bueno, se alarma y no sabe cómo explicar esto y lo va a interpretar como tristeza o ansiedad. Y esto no quiere decir que estemos rotos, sino que nuestro cuerpo está en una bancarrota energética. Y esto relacionándose mucho con lo que se habla, ¿no? Un cuerpo sano, mente sana. Se involucra mucho los cuidados que debemos tener. Y bueno, la segunda teoría que nos habla es sobre el cerebro predictivo, de que vivimos constantemente para ahorrar energía. Nuestro cerebro vive constantemente prediciendo el futuro basándose en experiencias pasadas. Es por eso que muchas veces actuamos de manera intuitiva y no de manera racional. Así que, bueno, hay que pararnos a pensar en ciertas situaciones y no siempre vivir de las experiencias pasadas, ¿no? No ser tan intuitivos, sino un poquito más racionales. Y bueno, esas serían dos teorías que propone esta neurocientífica, el cual es el presupuesto corporal y el cerebro predictivo. ¿Te has sentido triste, ansioso, irritable y has pensado que es culpa de tu mente o es un problema psicológico? Bueno, la neurocientífica Lisa Feldman Barrett nos habla de que muchas veces eso no es culpa de nuestra mente, sino de la batería de nuestro cuerpo. Ella nos habla sobre una teoría, el presupuesto corporal. Nos dice que la función principal del cerebro no es pensar ni sentir, sino es la homeostasis. ¿Qué quiere decir ello? El administrar un presupuesto corporal, igual que una batería de teléfono, que nuestro cerebro calcula cuánta agua, glucosa y descanso necesitamos. Que, bueno, si dormimos mal, nos alimentamos mal o vivimos estresados, nuestro presupuesto entra en números rojos. ¿Y qué hace el cerebro? Bueno, se alarma y no sabe cómo explicar esto y lo va a interpretar como tristeza o ansiedad. Y esto no quiere decir que estemos rotos, sino que nuestro cuerpo está en una bancarrota energética. Y esto relacionándose mucho con lo que se habla, ¿no? Un cuerpo sano, mente sana. Se involucra mucho los cuidados que debemos tener. Y bueno, la segunda teoría que nos habla es sobre el cerebro predictivo, de que vivimos constantemente para ahorrar energía. Nuestro cerebro vive constantemente prediciendo el futuro basándose en experiencias pasadas. Es por eso que muchas veces actuamos de manera intuitiva y no de manera racional. Así que, bueno, hay que pararnos a pensar en ciertas situaciones y no siempre vivir de las experiencias pasadas, ¿no? No ser tan intuitivos, sino un poquito más racionales. Y bueno, esas serían dos teorías que propone esta neurocientífica, el cual es el presupuesto corporal y el cerebro predictivo. Bueno, ahora como un siguiente aporte, la teoría de las emociones construidas propuesta como Lisa Feldman Barrett sostiene que las emociones no son
innatas ni universales, sino que el cerebro las construye a partir del aprendizaje, la cultura y las experiencias previas. Según la teoría, el cerebro funciona como un motor predictivo que anticipa e interpreta constantemente la información del entorno. Por ello, una misma situación puede generar emociones diferentes en cada persona, ya que estas dependen de los conceptos y experiencias adquiridas. Además, gracias a la neuroplasticidad, estas predicciones y respuestas emocionales pueden modificarse con nuevas experiencias y aprendizajes. En otro aspecto fundamental de la teoría es la neuroplasticidad que sostiene el cerebro. Puede cambiar y adaptarse con el tiempo. Gracias a ello, las experiencias y el aprendizaje y el contexto social se modifican a las predicciones del cerebro, influyendo en la forma en que se generan y experimentan las diferentes emociones. Bueno, ahora como un siguiente aporte, la teoría de las emociones construidas propuesta como Lisa Feldman Barrett sostiene que las emociones